los hijos también, pero Jesucristo nunca te fallará. Eso es absolutely. He never failed you. Nunca te fallará. Nunca. Nunca te fallará. Es algo absoluto. Dice la palabra que si nosotros le fallamos, Él permanece fiel. Qué belleza es cuando usted le sirve a un Dios tan hermoso. Un Dios tan bello, tan misericordioso, lleno de gracia, lleno de hermosura. Juan, cuando estaba inspirado, escribiendo el Evangelio según su nombre, dice la palabra que Juan dijo: nosotros vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. Él estaba lleno de gracia, lleno de verdad. A Dios nadie le vio jamás, pero Jesucristo Él le dio a conocer. Y nosotros nos deleitábamos, observábamos cómo Él hacía tantas cosas maravillosas, que tanto en el principio, lo que le conocen como el prólogo y el epílogo de su obra, lo que conoce como el final de la despedida de la obra de Él, dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, hubiera faltado una biblioteca o bibliotecas. En el mundo entero no hubiera cabido todas las cosas que Jesucristo hizo. Es entendible que es lo que se conoce, es una hipérbole, algo exagerado, pero es algo tan hermoso lo que el Señor hace con usted y con tu familia. Por ello es tan importante usted llenarse de tantas evidencias, llenarte de tanta fe y alimentarte con lo que es la palabra del Señor, la Biblia. No pierdas tu tiempo. En vez de tú estar viendo televisión, en vez de estar viendo novelas, lee la palabra. Que esa no te está hablando narraciones ficticias hechas en prosa, sino te dice algo verídico, es verdad lo que Él te dice en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy, si de veras qué hay detrás de lo que es Easter. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra, y vamos a hablar del poder de la resurrección. Recuerde que hoy tenemos Santa Cena. Está bien. Tenemos Santa Cena. La importancia de usted darle al Señor la primicia. No hay nada más hermoso que usted presentar todo al Señor. Dice así, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, ¿en qué? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, perdiste tu tiempo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No conforme a los periódicos, ni conforme a las noticias, sino conforme a las Escrituras, lo que está escrito en el Viejo Testamento, en este caso. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a las cuales, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol, amén. Como a un abortivo. Y ahora me mandan por ahí unos apóstoles que creen que eso es gran cosa y tiran el pecho adelante. Y el apóstol dice: yo ni siquiera tenía derecho a nacer, y a mí se me apareció como a un abortivo. Al nosotros detenernos
y examinar los anales de la historia y observar los líderes que existen en estos tiempos y los líderes que están imperando y que dentro de lo que es el campo de la literatura, en el campo de la historia, en los campos militares y en otras cosas. Hay líderes que fundaron muchos tipos de corrientes de pensamiento. Por ejemplo, Siddhartha Gautama, no sé si usted conoce ese personaje, Siddhartha Gautama, conocido como Buda, aquel que establece lo que es el budismo y existe en el siglo VI hasta el siglo V antes de Jesucristo, del 563 hasta el 483. Este individuo, si nosotros vamos a buscar la tumba de donde él era, ahí debe estar, aunque sea el nombre. Si observamos, ese fue el que fundó lo que es el budismo. A Confucio, que es aquel que funda lo que es los principios éticos. Si usted va a buscarlo, Confucio está donde debe de estar, también encuentra el nombre. En una ocasión le preguntan a este asunto de una muchacha que está haciendo, va a un asunto de belleza, y le preguntaron que quién era Confucio. Dijo el que inventó la confusión. Se echaron a reír los que preguntaron. Y si usted lo toma de un punto, es verdad, es parte de la confusión, pero eso no era la respuesta. Mahoma, conocido como Abul Qasim, era el nombre del original. En el siglo VIII, este hombre establece el islamismo y él está ahí en la tumba. Su tumba está también ocupada. Si vamos a la tumba de Sócrates, si vamos a la tumba de Aristóteles, de Platón, de Heráclito y de todos esos grandes pensadores griegos, la tumba está ahí. Si vamos a la tumba de Filipo de Macedonia o vamos a la tumba de Alejandro el Grande, vamos a encontrar que esa tumba está ocupada, aunque sea el nombre. Si vamos a la tumba de Lao Tzu, que aquel que funda lo que es el naturalismo, también está ahí. Pero si nosotros nos detenemos y vamos a la tumba de aquel que nosotros estamos predicando, Jesús de Nazaret, esa está empty, esa está vacía. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que cuando nuestros hijos van a la universidad, cuando nuestros hijos van a la escuela, recuerdo que en una ocasión dije que nosotros cuando estábamos en algunas lomas, por allá en lomas, y vivíamos en lugares donde ni siquiera la luz existía, nosotros no teníamos problema en creer en Dios. Pero cuando venimos a lo claro, desde que vamos a la universidad, hay muchachos que van a la universidad desde que un profesor de metafísica, un profesor de filosofía y de letra, un profesor de ciencia comienza a enseñarle el principio naturalista, que todo el evolucionismo está basado en un principio naturalista. Yo les voy a decir estos puntos que apunté aquí. Número uno, hay una teoría que dice que Jesús es la teoría del desmayo, que Jesús no fue crucificado, sino más bien que Jesús se desmayó, y cuando lo pusieron en la tumba, al estar la tumba fría, la tumba lo resucitó, y por ello Jesús no fue crucificado y él no pudo haber muerto por nuestro pecado, sino que él se desmayó. Oye, hay que ser más religioso para creer eso que para creer lo que dice la Biblia. Otra teoría, esa teoría fue en el siglo XVIII, cuando surgen muchísimos pensadores. La teoría del robo, que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, donde he estudiado libros y libros, he leído miles de páginas acerca de la resurrección de Jesús, y los expertos, los historiadores enseñan que la tumba de Jesús había una roca que pesaba más de 2000 libras, por lo menos tenía de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Y los discípulos se lo robaron, donde habían unos soldados romanos, que esos soldados tenían que pagar con su vida. ¿Ustedes creen esa teoría? La teoría del robo. Estamos bien. Hay otra teoría que es la teoría de la alucinación. La teoría de la alucinación, supuestamente
como que creen como que el que va a la universidad, también hay algunos que pueden leer su librito, y también uno ha ido a cierta universidad. El evangelio también tiene gente que va a la universidad. El evangelio tiene gente que también sabe investigar. La teoría de la alucinación dice que los discípulos lo que vieron fue alucinaciones. Los discípulos, oye, para tú ver alucinaciones tienes que tener cierto problema de psicológico, problemas psiquiátricos. Los problemas psiquiátricos pueden ser problemas de esquizofrenia, pueden ser problemas de lo que es maníaco y de depresión. Ellos no tenían problemas de esa índole. En primer lugar, si hay una alucinación, no todos nosotros podemos ver la misma alucinación al mismo tiempo. ¿Are you hear me? No todo el mundo puede ver la misma alucinación al mismo tiempo. Yo puedo ver una alucinación, yo tengo problemas de esquizofrenia, yo tengo problemas maníaco, depresivo, yo tengo problemas y yo veo supuestamente que se está cayendo el mundo, pero no todo el mundo ve lo mismo. Es decir, que ustedes dicen que la queremos, esa teoría. Hay que dejarla pasar también. Hay otra teoría, la cuarta, que las mujeres y los discípulos fueron a la tumba equivocada. En otra palabra, que la tumba que fueron, esa no era la de Jesús. ¿Qué problema este? La teoría también de la leyenda, que eso simplemente era una simple leñita de esos cuentos de hadas que hace mamá y que hace papá. Pues cuando uno lo está durmiendo, cuando uno es niño, esos cuentecitos que le hace Jesús al niñito de él para que se duerma. Duérmete, niñito, duérmete. ¿Ustedes creen que ustedes la creen esa? ¿O ustedes la pueden creer? ¿Verdad que no podemos creer eso? Hay otra teoría, que es la teoría de la resurrección espiritual. Esa es peligrosa. Esa la usan los testigos de Jehová, que Jesús no resucitó en carne y hueso. Dice Lucas 24, creo que el verso 39 dice: tocadme a mí, dice el maestro, a ver si no. ¿Usted cree que un espíritu tiene hueso, tiene carne? Un espíritu le da hambre, dijo el maestro cuando pidió que le dieran. Déjame ver si. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir que esa teoría de lo espiritual, de que Él resucitó en forma espiritual, esa teoría no es así. Y si pudiera seguir adelantando o avanzando, pero hay otras cosas que hacer para seguir ampliando. Cuando el apóstol Pablo utiliza un juego de palabras y los escépticos, aquellos que no creen en lo que el Señor enseña, comienzan a buscar la quinta pata al gato. La otra teoría es que Jesús supuestamente, la teoría del mito, es decir, que se deriva de religiones paganas, que ese era un Osiris, igual que los dioses que mueren, que resucitan. Esa teoría también no tiene ninguna validez. La otra teoría que nos enseña es que el sepulcro que estaba era un sepulcro desconocido. En otra palabra, se ha hecho estudio de que Jesús, supuestamente los escépticos, los incrédulos dicen que a Jesús lo echaron en una fosa común. Y como a él lo echaron en una fosa donde había muchos crucificados, esa fosa, supuestamente Jesús no pudo haber resucitado porque habían demasiado crucificados. Se ha hecho estudio, se dice que ahora en años atrás, a mediados de este siglo, encontraron los exploradores, encontraron un crucificado llamado Joanán, y ese crucificado tenía su nombre, de modo que él tenía su tumba, que las cosas no eran un asunto así. Jesús fue puesto en una tumba y fue nueva la tumba. ¿Quién era el dueño de esa tumba? Se llamó José de Arimatea. Jesús no fue puesto en una fosa común, porque el Salvador del mundo, Jesús, el Señor, el Dios Padre, dijo que Él iba a ser enterrado en una un sepulcro nuevo. Eso es lo que dice, porque Pablo dice conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Hay otro punto también, que es la teoría musulmana de la sustitución, conforme a Sura 4:1-57, y me explico. Cuando dice sura, son los capítulos que ellos le llaman sura, y le llaman a los versículos, le llaman alejas. Los números pequeños, que nosotros llamamos versículos, este número que usted ve ahí, eso es capítulo, los pequeños son versículos. Para ellos, en el Corán, lo grande le llaman ellos sura, y a los pequeños le llaman alejas. ¿Qué sucede?
que conforme a esto que dice el Corán, dice que Jesús no pudo haber sido crucificado porque Alá no se lo permitió, porque Alá decía o dijo que Jesús era uno de sus profetas y que quien fue crucificado fue un transeúnte que encontraron por ahí, pudo haber sido Judas o pudo haber sido Simeón, y que lo crucificaron y que a Jesús no lo pusieron en la tumba, en la cruz. Oye, cuánto disparate, mi hermano. Cuánto disparate. La gente cree, hay que ser más religioso para creer todo eso disparate que para uno creer lo que dice la palabra de Dios. Seguir caminando aquí porque como uno tiene tantos problemas con este asunto, y yo estoy seguro que nosotros estamos dispuestos a creer sin problema, pero cuando nuestros hijos van a la universidad, nos los bombardean y ellos no encuentran qué hacer, no tienen respuesta, y a veces uno lo manda con dinero entero y no tiene menudo para responder. Hay que tener su menudito para poderle responder a aquellos que se dicen ser sabios, los que se han convertido en ser necios. Oye, desde tiempos pasados siempre el enemigo ha tratado de escrizar, de opacar lo que Dios ha hecho, y siempre ha tratado de tomar lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros, y ¿sabe qué hacer? Mancharlo y tratar de destruirlo. Nuestro Rey Jesús, para estos tiempos, Él resucitó un día como hoy. Pero ¿qué sucede? Que ahora se le da más pleitesía. Happy Easter. Happy Easter. Yo quiero que me escuchen muy bien, porque yo no quiero estar predicando todo el tiempo lo mismo. Y que cuando salgan por ahí no tenga la gente tienen respuesta, porque no tienen oído para escuchar. Entre los asirios, fenicios, romanos, griegos, habían dioses femeninos que eran dioses de la fertilidad. Estaba una diosa llamada Astores o Astore. Había otra diosa llamada Venus, Cibele, Artemisa, Diana, nombre femenino, llamada, conocida como la reina del cielo. Lo que hoy en México, la Virgen de Guadalupe, en República Dominicana, la Virgen de la Alta Gracia. La misma cosa, pero con diferentes nombres. Esto los paganos consideraban que esta celebración consistía que ellos enviaban a sus hijos a buscar los huevos de los conejos. Este nombre de Astare viene de un nombre que se llama Altarte, que la traducción es Ishtar, y se traduce como Eastre, en la cual nosotros la pronunciamos como Easter. Cuando a ti se te dicen Happy Easter, lo que te están diciendo, engrandece a la reina del cielo. Engrandece a la reina del cielo. Ustedes ven que estamos hablando de la diosa de la fertilidad, ¿verdad? La famosa Easter, con diferentes nombres, pero se lo han cabullado a uno, pero con nombre finísimo. Easter, eso suena lindísimo. Un nombre, Happy Easter. Tú llegas a Dominicana y llega por ahí, oye, pues siempre se habla fino. Y el diablo está metido en la finura también. Yo quiero seguir comiendo plátano asado y quiero seguir comiendo arroz con huevo, pero yo quiero asegurar mi cielo y hablar bruto, pero hablar con entendimiento, que yo voy para el cielo y no adorar demonios. Usted sabe que según ellos dicen, los holandeses y los alemanes dicen que Jesús, cuando en la tumba de Jesús, porque ya el asunto de la teoría esa como que no ha funcionado mucho, entonces hay que buscar otro tipo de cosas. La teoría hay que dejarse a los intelectuales, pero a la gente del burgo, a la gente normal hay que buscarle otra cosa. Entonces, ¿qué ellos dicen? Bueno, ahora mismo lo que se busca es como hay que buscar los huevos, porque Jesús supuestamente cuando él murió y lo sepultaron, había un conejo cuando él resucitó, donde la Biblia no me habla a mí de conejo.
La Biblia no me habla de Nicodemo, pero allá por Levítico aparece ese pájaro o ese animal, mas nunca habla de ese animal. Y supuestamente para ellos de que estaba en la tumba. ¿Qué sucede? Que los holandeses dicen que estos huevos y los alemanes descansaban la tierra y regaban huevos pintados de diversos colores para la fertilización. El púrpura, oye, el color púrpura, ay, me estoy mandando fuego yo mismo, pero candela, para recibir poder mágico, hacer magia y milagro. El huevito moradito que tú estás viendo en la tienda como Marshall, el mismo JCPenney, Macy y esas grandes tiendas, o esas grandes cadenas de tiendas, tú ves los huevitos pintados de morado. Porque andan buscando, los orquestadores, aquellos que diseñaron eso, saben muy bien lo que andan detrás. El muchacho, y ay, yo quiero estar a la moda, ahora los padres quieren estar a la moda, hay que comprar el huevito morado, porque hay que buscarle poderes mágicos a nuestros hijos, sin ellos darse cuenta. Hay que buscarle demonios, sin ellos darse cuenta. Hay que buscarle tipo de cosas que ellos, por eso usted observa tanto problema en el hogar, y es que tú vas y compras el diablo a tu casa, y dices, dame el diablo, ¿cuántas libras de diablo? Dame por lo menos 3 libras de diablo, pásamelo ahí. Y lo lleva a tu casa. Cuando de un momento a otro estos hijos tuyos comienzan a revoltearse y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú llevaste el diablo a tu casa. El colorcito amarillo, el que le gusta mucho a los muchachos porque es muy pintoresco, ese da poder y riqueza. Es el símbolo de eso. El morado lo que da es poder mágico. Y el amarillo da riqueza, da money. Y también da poder. Sí, da poder. Hay otro colorcito llamado el azul. Que ese azul es para usted maldecir y para echarle brujería a mengano. Si hay que echarle de esas oraciones imprecatorias. ¿Y qué le llaman? De maldición a la gente. Eso es lo que dice el colorcito. Es el rojo, interés sexual. Porque tú sabes que siempre el rojo tiene que estar el color del corazón. ¿Tú ves? Interés sexual con la persona interesada. Dale un huevito rojo, que tú sabes que eso funciona, dirán los brujos. El negro, como no dan a luz y son estériles, el negro está simbolizando fertilidad sexual. ¿Y en qué estamos nosotros? Vamos a seguir en la desgracia esa de uno decir Happy Easter, y usted no puede impedir eso, que se lo digan a usted, como le dijeron a mi hija. No, yo creo en la resurrección de Jesucristo. Hay que educarse, no podemos seguir bailando un merengue con el diablo. Y hay otro que dice, yo bailé merengue mucho tiempo, una bachata y salsa, ahora yo voy a bailar un bolerito bien pegado con el diablo. Ya están cansados de solamente dar, porque en el merengue hay que dar su vueltecita, y en la salsa también, y en la bachata también, pero en los boleros no se dan vueltas, es uno solo, se fusiona es dos cuerpos en uno solo. El diablo ya ni se ve, porque ya tú te conviertes en un mismo diablo. Vamos a dejarnos dominar de lo que es el hombre, ¿no? La importancia que el Señor nos enseña. Hay evidencias que son circunstanciales, son evidencias que nos enseñan de la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de la realidad de lo que es el Señor. La evidencia circunstancial número 1 se llama la iglesia. La evidencia circunstancial número 1 se llama ¿quién? La iglesia. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera existido iglesia. Es una evidencia que es indubitable. La evidencia de lo que es la iglesia. Iglesia viene del término eclesia, salir del mundo y juntarse con Jesús de Nazaret, juntarse con Jesucristo y actuar diferente al mundo y actuar de acuerdo a Cristo. Evidencia número 1, la evidencia circunstancial número 1 se llama la iglesia. ¿Por qué hablamos de evidencias circunstanciales? Porque cuando tú vienes, por ejemplo, se hace estudio conforme al manual de ley y de evidencia, que son los que estudian esos asuntos de ciencia política, los que estudian asuntos de la policía y de ser detective. Guaca, coge eso. Los que estudian eso, Manuel y este muchacho, y Cristian Francis Reyes, Obama está en la presidencia.
le enseñan que hay evidencia. La evidencia número uno, por ejemplo, hay un crimen en X lugar. Hay un crimen en la calle Broadway, esquina 175. El investigador encuentra a una persona sospechosa. Va y comienza a buscar. Encuentra un papel donde el arma homicida la tienen incautada. El arma homicida la toman, y cuando toman el arma homicida encuentran que hay un recibo que esa persona compró esa arma en X tienda. Ya hay una evidencia, ese es circunstancial. ¿Qué pasa? Que esa evidencia circunstancial, una sola, no significa nada. Pero ¿qué sucede? Que cuando se hace un examen de balística, encuentran que el arma que se ha usado es el arma que esa persona compró en ese lugar. Ya hay una evidencia. Evidencia número dos. ¿Qué pasa? Que se sigue haciendo y se hace un examen de biométrico, que es las huellas digitales, y se da cuenta que quien disparó esa arma fue esa persona que está siendo acusada. Ya hay otra evidencia, ya hay evidencia número 3. Cuando nosotros tomamos las evidencias circunstanciales, ok, Jesucristo nos resucitó, pero ya tenemos la iglesia. Esa es una evidencia número 1. Alguien decía que un ladrillo es un solo ladrillo, pero cuando tú juntas muchos ladrillos, forma una pared. Un bloque es un solo bloque, pero cuando tú formas muchos bloques, forma una pared. Entonces, cuando tú tienes muchas evidencias, tú estás formando una pared de evidencia, tú estás formando una pared de lo que tú has creído, que tú no creíste en algo, en una simplemente ciencia ficción, o creíste en un cuento de hadas, tú creíste en una evidencia que no es solamente una evidencia circunstancial, sino una evidencia histórica. Evidencia número 2. Está aquí, la adoración dominical. Jesucristo resucitó un domingo, el primer día de la semana, que el cual nosotros llamamos domingo, porque los romanos, Dios le permitió eso, le pusiera el nombre a un Dios llamado el Dios Sol, pero se lo dejó. No hay problema, pero el primer día de la semana es domingo. Y esa es otra evidencia de que Jesucristo resucitó, y por ello nosotros nos reunimos todos los domingos. Otra evidencia circunstancial. Evidencia circunstancial número 3, el bautismo. Usted observa que cuando usted viene a Cristo, usted quiere ser bautizado, porque usted quiere seguir los ejemplos que Jesucristo le ha enseñado. Usted quiere dejar sepultado al viejo hombre. Eso es una evidencia, es la número 3. Evidencia número 4, la comunión, la que vamos a tomar ahorita, lo que es la Santa Cena. Evidencia número 5, la estructura social. Estamos observando en esta evidencia de que Jesucristo ha establecido y tiene una estructura fundamentada en su palabra que es bastante sólida. Oye, su palabra es bastante sólida. Y por ello la estructura social que establece la iglesia, por ello que el conjunto de familias forma la sociedad, y nosotros formamos una sociedad que es muy diferente a lo que es la sociedad del mundo. Esa es otra evidencia. Otra evidencia que tenemos es que Jesucristo cambia la vida. Esa es la evidencia número 6. Jesucristo cambia vida. Observamos que las demás religiones no pueden cambiar a una persona que ha sido borrachón, que ha sido prostituta, que ha sido ladrón, que ha sido un degenerado, que ha sido un rebelde. Jesucristo, aunque le toma tiempo, paulatinamente va transformando a la persona conforme como la persona permita que Jesucristo trabaje en su vida. Esa evidencia es una evidencia que Él cambia a la persona, y es una evidencia que ni los psicólogos, ni los sociólogos, ni los políticos pueden decir que esa evidencia puede negarse. Y evidencia número 7 es la evidencia del antes y el después. Jesucristo marca la historia, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Dale un aplauso grande a ellos. Ponme 1 Corintios 15 ahora. Vamos a entrar a lo que queremos venir. Vamos a entrar porque ya le hablé demasiado. 15:1, por favor, mi hija. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, perdón. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde fue Jesucristo crucificado?
En una cruz. ¿Pero en qué lugar geográfico en esta tierra? En un lugar llamado ¿dónde? En Jerusalén, capital de Israel. ¿Dónde resucitó Jesucristo? ¿En dónde? ¿Allá en República Dominicana? No, resucitó aquí en Nueva York. No, resucitó en Egipto. ¿Dónde fue que resucitó? Donde mismo fue crucificado. Cuando tú caes, en el lugar donde tú caes, que tienes que levantarte. No me venga que cometió un pecado en esta iglesia, de que se levantó por allá. No, ahora fulano está predicando y se levantó en X lugar. ¿Quién ha dicho eso? Tú tienes que levantarte como Jesucristo nos dio el ejemplo. Tú tienes que levantarte donde Dios te levantó, o donde tú caíste. Tú tienes el testimonio que tú dejaste en el suelo. Si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, todavía existiera la confusión para los discípulos. Ellos estaban confundidos porque ellos estaban esperando a un Mesías glorioso, y cuando lo vieron resucitado, dice: nosotros, esto sí embromó, esto se acabó. Nosotros que creíamos que este era el Mesías. Ahora hay un desorden en el Evangelio. Y el desorden que existe es que la gente hace y deshace, y después va por allá una palabra profética, se llenó de emoción, no de persuasión ni de arrepentimiento, sino de remordimiento y de emoción, y ya supuestamente se levantó y comienza a predicar el Evangelio. Dejó los hijos, dejó la mujer, y por allá se consiguió una escobita nueva, y como esa tienda ya estaba reventada, fue a buscar otra tienda nueva. ¿Y usted cree que Dios se come esa guayaba? ¿Y usted cree que a Dios hay quien lo, como dicen por ahí, en los dominicanos dicen, hay quien lo allante? El Señor Jesucristo es tan claro en su palabra, dice: gózate con la mujer de tu juventud. Hay quienes no entienden ese término. Gózate con la mujer de tu juventud. Está hablando en el término ya pasado. Con esa naranja que tú le sacaste todo el jugo, que tú le exprimiste cuando joven, ahora ese gollejo que tú tienes, cómetelo, que es el que te corresponde a ti. Dale un aplauso al Rey. Sí, porque es muy bueno. Cualquiera. Hay unos sinvergüenzas por ahí que andan y van a las iglesias y no, ya yo tengo problemas, mujer, yo no quiero esa mujer. No, ya yo me dejé de esa mujer porque hay problemas, y de ver hay unos problemitas. Pero anda buscando una excusa para buscar, tú sabes, una naranjita que tenga jugo. Esa matica hay que comérsela mientras uno muera, porque eso es lo que ya, eso fue lo que, porque es que esto no dura para siempre, tú ves. Y si tú eres experto, tú puedes hacer un dulcito de eso de jugo, de cácara de naranja, no de gollejo, de esos gollejos de china, de naranja. Y le echas hasta tu lechita y tú dices: esto sabe a cielo. Si tú te sabes gozar con la mujer que Dios te ha dado. Pero la sinvergüenza, Dios no está en eso. Dios no está con los sinvergüenzas, Dios está con los hombres serios. Por eso Él nos enseña conforme a las Escrituras. Él estuvo muerto por 3 días y por 3 noches conforme a las Escrituras. Estamos observando que hoy día nosotros estamos atacados. Tenemos demasiada evidencia para nosotros dejarnos confundir. Jesucristo murió y es una evidencia muy verídica. Ese conjunto de evidencia nos forma a nosotros una pared, y ese conjunto de evidencia que acabo de leer enseña a nosotros que nosotros somos más que vencedores. Y la fuerza, oye, nosotros tenemos una esperanza que el Señor le llama esperanza bienaventurada, por otro lado le llama esperanza purificadora, por otro lado le llama esperanza glorificadora. Esa esperanza le llama esperanza porque cuando usted deposita la confianza en el único que ha vencido la muerte, tu esperanza nunca se va a desvanecer. Nadie quiere morirse. El que dice que se quiere morir, cuando ve la peluda que está doblando por la esquina y que la ve que está apuntando, nada más dice: yo no estoy en eso de morirme, ayúdeme. Ustedes no se dan cuenta que todo el que va a morirse se alivia. Todo, mira, por enfermo que esté la persona, tú lo ves que dice: está dando señales de vida, se está mejorando mengano. Es porque está viendo los gorilas que vienen a buscarlo. Y cuando ve los gorilas, tú ves cualquiera, espérate, que hay que pelear porque me vienen a desbaratar.
Mi esposa decía que la muerte es un demonio, la muerte es un espíritu, y es verdad. Nadie se quiere morir. Pero quiero decirte que cuando Jesucristo está y es el centro de tu vida, tú no vas a morir. Tú lo que vas es a dormir. Oye, tú no vas a morir, tú lo que vas es a dormir. Jesucristo dijo: os lo he dicho ahora para que cuando suceda creáis. Le dijo a sus discípulos: os lo he dicho ahora antes de tiempo para que cuando suceda creáis. Cuando ellos lo vieron muerto, ellos pensaron que Jesucristo, esas palabras se habían olvidado. Dijo: quédense aquí tranquilos en Jerusalén, no se me muevan de aquí, para yo no tener que caminar mucho. Y aquellos que estaban en sus andanzas dejaron todo. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo se le apareció primeramente a María Magdalena, porque era un lugar llamado Magdala. Y María Magdalena, cuando ella vio al Señor, se volvió loco y dijo: Raboni. Porque la palabra Raboni en nuestro idioma significa maestro. ¿Sabe por qué el Señor se le apareció a María Magdalena primero y no se le apareció a los discípulos? Porque la mujer era visto como un objeto. La mujer era visto como algo que lo que hacía era que rellenaba la sociedad. La mujer no tenía importancia en ese entonces. Si hay algo que le ha dado importancia a la mujer, se llama el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que le ha dado valor a la mujer, se llama el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que le ha dado posición a la mujer, se llama el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, la mujer tiene su valor, tiene su importancia. Y el Señor dice que es vaso más frágil que el hombre. Significa que el hombre también es frágil. Y después se le aparece a Pedro, y después Juan, después a los otros 11. Después se le aparece, aunque dice 12, pero eran 11. Después se le aparece a más de 500 testigos. Y por último, como un abortivo, al apóstol Pablo. ¿Alguien de ustedes ha perdido algún ser querido, ha muerto? ¿Y ha muerto en Jesucristo? ¿Usted tiene algún ser querido que ha muerto? ¿Algún ser querido, verdad, que usted tiene? Sabe que nosotros tenemos seres queridos. Y nos preguntamos, ¿cómo será la resurrección de los muertos? ¿Cómo será? Dice la Biblia que lo que tú siembras, lo que se siembra en corrupción va a cosechar corrupción. Pero es importante que este grano de trigo que está lleno de pecado tiene que ser transformado. La persona cuando muere, dice la palabra aquí en el verso 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. ¿Primicia de qué? De lo que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por allá entró la muerte en Adán cuando desobedeció. Pero hay otro hombre llamado Jesús que obedeció, y por ello entró la muerte, la resurrección de los muertos. Entonces, si tú sabes claramente que por ley de los seres vivos, tú naces, tú creces, tú te reproduces y luego mueres. Si por ley de los seres vivos, si te quedaste ahí, tú sabes que hay una condenación seguro para ti. Entonces tú tienes que ser sabio. Vamos a buscar a aquel que venció la muerte para que las leyes de los seres vivos no se cumplan en mí. Porque dice la palabra que Él nos pastoreará a nosotros aún más allá de la muerte. Y que tenemos un pastor que no nos va a desamparar. Tenemos abogados, tenemos de todo en el cielo. Pero el que murió al pelo, mi hermano, como cuando usted se montaba en la zanca de un caballo que no tenía ni un aparejito, hay problema. Y no pequeño. Dice el verso 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán, en el viejo Adán todos mueren, pero en Cristo vamos a ser todos vivificados. Y la gente quiere concentrarse en el Adán, que significa hombre, viejo o humanidad. Se quiere concentrar. Pablo, que era un rabino, era un experto en el asunto de la teología. Él dice: los judíos los rabinos entendían que el primer Adán se le conoce como Adán, alma viviente, donde se acomodan las emociones, las decisiones, el odio, el rencor y todo ese tipo de cosas se almacena en el Adán que es alma viviente. Pero el Adán que es espíritu viviente se almacena la vida, porque el espíritu es que está la vida, en el fe de Dios es que está la vida. Ahí es que está la vida de Dios. Cuando
Jesucristo viniera, ellos entendían que el primer Adán se le llamaba el primer Adán, y el postrer Adán, a Jesús se le tenía que llamar el postrer Adán, y se le iba a llamar Adán, el postrer Adán, que era espíritu viviente. Jesucristo no caminó conforme a las emociones, sino conforme a lo que el Espíritu Santo le guiaba en todo tiempo, y por ello él siempre agradaba al Padre. Cuando tú andas a la espalda de Jesús, tú andas a la espalda de la vida. Cuando tú andas a la espalda de Jesús, tú andas a la espalda de la luz, y el que anda a la espalda de la luz anda en problema. Quien lo guía es la muerte. Job dice por allá que la muerte iba a pastorear. Yo no quiero como pastor a la muerte, yo quiero como pastor a Jesús. Yo quiero andar conforme a la obediencia de Jesús. Yo quiero andar conforme a aquel que me va a vivificar. Yo no sé si seré levantado, pero yo sí sé que en aquel día, si yo morí, el Señor me va a vivificar, porque Él a todo hará vivificar. Que mueren en Él. Dice pero cada uno en su debido orden. Aún en la resurrección, Dios es un Dios tan ordenado que aún en el más allá tiene su orden para hacer su cosa. Cada uno en su debido orden. Número 1 dice, pero cada uno en su debido orden. Y hay 2 comas o 2 puntos. Dice, Cristo es el primero. Nadie pudo resucitar primeramente que Jesucristo. Dice que cuando Jesucristo, Él resucitó, se le aparecieron muchos santos que murieron a sus familiares, como un preludio, como un ensayo de lo que es el grupo que viene con el Señor. La gente estamos equivocados, si me permiten utilizar para que no me miren arrogante. Cuando nosotros comenzamos a concentrarnos y le tenemos miedo a la pelúa, mi hermano, la pelúa es un vehículo, es el vehículo que Dios usa para traer a sus hijos a la morada eterna, en la muerte, porque por ello dice la Biblia que Dios toma el árbol de la vida y lo saca del huerto del Edén y pone 2 querubines guardándolo, porque dice para que no vaya a hacer cosas que el hombre no haya redención para él, porque si el hombre comía del árbol de la vida no iba a poder morir y iba a vivir eternamente en el pecado. ¿Entendiste, Javier? Iba a vivir eternamente en el pecado. Por ello el árbol de la vida Dios lo quita. La muerte, aunque es una maldición, Dios la convierte en una bendición. Pero se ríe que como que no le gustó, ¿verdad? Dice que primero es Cristo, dice las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. La primera resurrección tiene varias etapas. Cristo primero, luego cuando Él venga a levantar su iglesia, y cuando nosotros vengamos, hay algunos que también, que cuando nosotros estemos en el cielo van a morir por la causa de Jesús. Ahí se concluye lo que es la primera resurrección. Vamos a dejarlo hasta ahí por un asunto de la Santa Cena que vamos a hablar más tarde. Entonces 5 minutos de instrucciones. Si usted quiere tener vida, Jesucristo es la única respuesta para la vida. Usted por si acaso ha ido al hospital cuando hay personas que están en una máquina que los blancos le llaman de diferente que nosotros. Le llaman como la ayuda de la vida, le llaman ellos. Tienen una expresión para cuando una persona está respirando por máquina. Los escépticos, los doctores, los científicos, por más capacidad que tengan, ellos reconocen que la vida solamente el único que tiene poder para darla se llama un ser sobrenatural llamado Dios. ¿Y sabe lo que ellos dicen? Busquen un rabino si son entre judíos, busquen un sacerdote si es entre una persona religiosa en la tradicional, o busquen un pastor evangélico, porque ya nosotros no podemos hacer nada. Porque la vida depende de Dios. Soy testigo de personas que han estado moribundas y que han estado confinados ya para morir, verla resucitada. La Santa Cena siempre es lo que se conoce como la comunión. Otro en la iglesia se le llama el comulgar, lo que llaman otro la Eucaristía. La palabra Eucaristía no es una palabra pagana, es una palabra que se puede usar. Lo que pasa es que muchas veces usted no la usa porque ya se ha
es relajado ese nombre. Que por vosotros es partido. Nosotros cuando tomamos la Santa Cena tenemos que hacer varias cosas importantes. Y una de ellas es usted hacer un examen, un escrutinio, un examen minucioso de cómo usted está viviendo delante de Dios. ¿Significa que tú no eres pecador? Negativo, porque todos somos pecadores. Quizá el peor aquí soy yo. Pero hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que estar dispuesto a cooperar con el Espíritu Santo de Dios. Hay que estar dispuesto a reconocer cuando estamos mal. Una persona que vive en enemistad con su prójimo constantemente es una persona que no está apto para tomar la Santa Cena. Porque una persona que tiene odio en su corazón, es una persona que tiene pecados sociales, que no puede socializar. Si el hombre no hubiera sido creado para socializar, el Señor no hubiera dicho: veo que Adán está solo y que todo el mundo tiene su pareja y que todo el mundo tiene como su ambiente, pero Adán como que no tiene ninguno. Dice el Señor que le creó ayuda idónea, porque había que socializar. El ser humano no está creado para vivir en las montañas o ermitañamente y para no socializar. Entonces, una persona que no está dispuesto a perdonar es una persona que no puede tomar lo que es la Santa Cena. No puede tomar la comunión con Jesucristo. Número 2. Una persona que cuando va a tomar la Santa Cena lo hace de la forma como lo hacen algunas personas, que van en la mañana y cuando van a la iglesia, bueno, ya yo cumplí, después de eso yo puedo mirar a la mujer de fulano, yo puedo echar todo 1500 San Antonio y puedo decir todo lo que yo me dé en gana. Esa persona tiene que examinarse, porque dice la Biblia que está comiendo juicio. Cuando usted hace eso, que está comiendo juicio, eso es peligroso. Es importante que usted esté persuadido, convencido, que haya un convencimiento personal, no que lo convenza esta joven o esta joven por mí. Si usted que esté convencido, convencida personalmente de que usted está apto para tomar lo que es la Santa Cena. Repito, la Santa Cena es para los pecadores, pero los pecadores que se han arrepentido, porque un pecador que no se ha arrepentido no le da valor lo que Cristo hizo por él allí en el Calvario. No entiende lo que se llama ser. Él herido fue por nuestra rebelión, él molido fue por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No entiende eso, porque aquí hay que vivir y predicar lo que se está viviendo. Usted no puede predicar lo que usted no vive. No puede vivir también lo que usted está, no puede predicar lo que usted no está viviendo, ni vivir lo que usted no está predicando. ¿Estamos claros en eso? Por ejemplo, hay otro punto importante. Hay familias que tienen niños, pero ¿qué pasa? Que los niños son bolitas de candela en la casa y no respetan a nadie. Al único que respetan es a los jueguitos que están en el celular, en la computadora, y los muñequitos o los maloquitos que hay. Como dice esa muchachita está ahí cuando era más niña, ese muchacho está viendo maloquito, por decir muñequito malo. Y mucha rebeldía. Ese niño tampoco. Y para excluir eso, el niño no sabe lo que está haciendo, vamos a dejarlo fuera. Los adultos, es un privilegio, es una honra, es una bienaventuranza el usted poder tomar la Santa Cena. Esa es una bienaventuranza. Pero usted tiene que hacerlo en el orden de Dios. Si usted no ha recibido a Jesucristo, usted tiene que recibirlo primero, para luego entonces tomar la Santa Cena. Si usted lo recibió y vive una vida desordenada, tiene que ordenar su vida para luego entonces tomar la Santa Cena. Los que tienen ese honor, ese privilegio, se pueden poner de pies y pasen a tomar el asuntico. Es que póngase de pie, vaya. Yo voy a buscar el mío para no haya cosa que se acabe. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de
Gloria a Dios. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos, Gloria a Dios, si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Todavía hay más espacio todavía por los hermanos que quieran Yo tomar la recibí del cena. Señor Hay más lo espacio que todavía. también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Mediten esa alabanza, iglesia. Mediten esa alabanza. Mediten esa alabanza. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Gloria a Dios. Ahora mis hermanos, este es el acto más solemne que puede tener la iglesia. Jesucristo, en el cumplimiento de los siglos, en el cumplimiento de los tiempos, cuando Él llegó el momento de Él entregar su cuerpo por rescate de nuestras vidas y para perdón de nuestros pecados, Él dijo lo siguiente. El apóstol Pablo no caminó antes con el maestro de él ser crucificado, pero el apóstol Pablo, el Señor se le presentó y fue una de las primeras cartas que se escribe antes de los evangelios, y dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomar el pan y mastíquelo. Y cada vez que usted lo mastique, medite en cada una de esas masticadas fue los flagelos que le dieron al maestro por su salvación. Cierre sus ojos y tome el pan. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Gracias, Jesús, gracias. Cerca estar de ti, Abra sus ojos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomad la copa, iglesia.
Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Que yo recibí del Señor. Porque cada vez que nosotros tomamos He enseñado que el Señor Jesús, y participamos de la comunión contigo, y habiendo tanto el pan que representa tu cuerpo y el vino que representa tu sangre, ese es el testimonio de un testador que está testificando y que está poniendo todo en orden para que aquellos que son herederos tuyos puedan heredar, porque hay muerte de ese testador. Y eso fue lo que tú hiciste por nosotros. Y nosotros estamos haciendo memoria y obedeciendo al mandato que usted nos ha ordenado. Y te ruego, mi Rey, que cada uno de nosotros, cada día, hagamos eso en memoria de ti. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey, iglesia. Dale un aplauso grande. Si usted no ha tomado la Santa Cena, anhélelo. Anhélelo. Eso es un privilegio. Y si usted la tomó, dele valor, valide lo que Dios ha hecho por usted.